Asamblea Nacional, a los consejos municipales y al 15% de los electores. Esto es en lo que en derecho se conoce como los que tienen la iniciativa. ¿Qué significa iniciativa? El 15% de los electores inscritos en el registro electoral pueden decir, oye, quisiéramos convocar a una constituyente, reúnen las firmas y tienen que además acompañarlo de las bases comiciales, de qué es lo que quieren hacer con la constituyente, cuál es la propuesta de nueva constitución, qué es lo que quiere redactarse, qué es lo que se está proponiendo. Igual lo puede hacer el presidente con las bases comiciales, igual lo puede hacer la Asamblea Nacional con una mayoría calificada o los cabildos abiertos de los consejos municipales en el país. Bien, esa es la iniciativa. Ese decreto presidencial que constituiría la iniciativa junto a las bases comiciales debe ser enviado al Consejo Nacional Electoral para que convoque un referendo, porque de acuerdo al 347 debe ser solamente el pueblo como titular originario del poder, como soberano, el que decida. Uno, que se le pregunte, acuérdense de las preguntas del 99, ¿está usted de acuerdo en convocar una Asamblea Nacional Constituyente para transformar el Estado y redactar una nueva Constitución? Era más o menos casi que textual así. ¿Sí o no? Respuesta ¿Sí cerrada. o no? Segunda, ¿usted está de acuerdo con que los constituyentes se eligen de esta y de esta manera, etcétera, etcétera, todas las bases comiciales? Y usted decía, ¿sí o no? Y en ese caso, el pueblo, titular originario, decidió sí, íbamos a una constituyente y se fue a una constituyente. Ahora, en este caso, alcalde, ahora, por ejemplo, el presidente antes no existía el 347, se basaron en el artículo 4 de la Constitución, que la soberanía reside en el pueblo para meterlo. Ahora el 347 le está diciendo clarito que es el pueblo el que convoca, no es el presidente. Pero ahora, el presidente tiene la iniciativa, pero tiene que preguntarle al pueblo. Hay algunos voceros del oficialismo, alcalde, que han interpretado que con la redacción del artículo 348 no haría falta la consulta popular para ir o no a la Asamblea Nacional Constituyente, sino luego para aprobar lo que allí se decida, sino que la convocatoria, ya por la iniciativa del presidente de la República en Consejo de Ministros, se daría por aprobada. Los que son abogados deben tener un gran conflicto de conciencia dentro del chavismo, dentro del madurismo, por decirlo así, porque creo que muchísima gente del chavismo no quiere cambiar la Constitución de Chávez. Deben tener un gran conflicto de conciencia. Y se lo noto a Escarrá que no haya como decir que no hay que consultar, y lo tuvo que decir, a Germán Escarrá. Ahora, hay otros que simplemente se les olvidó el derecho y no se acuerdan lo que significa iniciativa y lo que significa consulta. El 348 habla de iniciativa, es decir, quien origina el proceso, pero eso no le excuda ni lo excusa de tener la obligatoriedad de consultar al pueblo, porque quien convoca es el pueblo conforme al 347, y un artículo no puede leerse separado del otro. Son 3 artículos que están coordinados, y además, si usted va a las actas de la Constituyente, de la Asamblea Nacional Constituyente, así lo expuso Escarrá. Así lo expuso Escarrá para justificar el artículo 347 y 348. Y cuando uno lee la justificación del 347, antes de que fuera votado, intervino Escarrá, intervino Gruber, agarrando el modelo, tomando el precedente para la constituyente de 1999. Lo constitucionalizaron en la Constitución de 1999. Ahora, sobre la constitución de lo que sería esa Asamblea Nacional Constituyente, alcalde, el presidente Nicolás Maduro esbozó una idea que todavía no se ha profundizado. Él hablaba de que podría tener aproximadamente 500 constituyentes, de los cuales 250 serían elegidos por la base sectorial, por algunos sectores, amas de casa, trabajadores, comunidad sexodiversa, etcétera, personas con alguna discapacidad, y otros 250 de una circunscripción municipalizada. Explicaba el presidente Nicolás Maduro. Eso se debe incluir en las bases comiciales de la convocatoria. ¿Cómo sería esos constituyentes sectorizados y los municipalizados? Están en este momento comenzando a esbozar esas bases, y eso es precisamente las bases comiciales. Eso que ha dicho el presidente de la República, eso que han defendido en las 2 ideas, y las voy a tratar de desarrollar ahorita, son un fraude constitucional y están en contra de los principios fundamentales de la Constitución. La mitad de los constituyentes electos de manera sectorial hace a la constituyente y a los constituyentistas estamentarios, excluyentes, discriminatorios, porque elimina, aunque lo digan ahora, la universalidad del voto. En primer lugar, usted no por pertenecer a un sector tiene más derechos que el que pertenece a otro. ¿Quién determina
que, por ejemplo, el gremio de periodistas debe tener más representantes que el gremio de farmacéutas o que el gremio de técnicos de no sé cuánto, o los obreros o los sindicalistas. ¿Cuáles sindicatos va a reconocer esta asamblea? ¿Los que reconoce el gobierno o todos los sindicatos del país que no han podido tener ni elecciones durante 10 años? ¿Cuáles gremios, cuáles profesionales, universidades? Por ejemplo, ¿solamente las bolivarianas o las universidades autónomas? Esa exclusión es inconstitucional. Un voto, un venezolano, un voto. Nosotros